En la huerta de aguacates Los del Güero necesitamos, como todas las huertas y todos los organismos del campo, agua para su sobrevivencia. Entonces, con la necesidad que hay en Totolapan de la escasez del agua, nosotros nos vimos en la necesidad de construir un sistema de captación de agua. Tuvimos la oportunidad de cotizar la construcción de una olla de agua con toda la técnica y toda la tecnología que hay hoy en día. Sin embargo, pues esto se nos iba en los costos muy altos. Nosotros tuvimos que utilizar entonces la parte del ingenio para reducir esos costos y lograr de todas formas la efectividad que necesitábamos de captación de agua. Para esto tuvimos que contratar a una persona que trajera una mano de chango, una retroexcavadora. Esa retroexcavadora, el costo por hora actualmente está alrededor de los 800 pesos de trabajo, y se tardó en hacer la fosa de captación de agua, se tardó un promedio de 3 horas. La excavación fue de 7 metros por 7 metros por 2,20 de profundidad. Hasta ahí quedó prácticamente el reservorio principal terminado. Posteriormente le solicitamos al operador de la retroexcavadora que nos hiciera un pequeño reservorio enfrente del principal que funcionara como arenero. La situación era que para nosotros es indispensable que el agua que llega al reservorio principal vaya con la menor cantidad de sólidos posibles. Entonces, la construcción de este arenero fue totalmente indispensable. Para recubrir el reservorio principal, como ya les había comentado, si lo hubiéramos hecho con la geomembrana, se nos hubiera elevado el costo muy alto. Sinceramente, no hubiéramos podido realizar esta inversión. Entonces decidimos cubrirlo con un plástico de invernadero, un plástico blanco. Ese plástico que utilizan esos invernaderos pues está constantemente expuesto al sol. Su calibre del espesor es evidentemente un poco más delgado, pero no lo dañan los rayos UV. Quiere decir que nos puede durar muchísimo tiempo el plástico blanco si tenemos el cuidado de que no se rompa. Así es que para que nosotros pudiéramos tener esa eficiencia de captación de agua, recurrimos a, una vez que estaba terminado el hoyo por la retroexcavadora, bajamos 2 personas al hoyo y afinamos las paredes de forma manual. Se afinaron con una pala, buscando que no hubiera piedras que sobresalieran en las paredes, buscando que no hubiera raíces de plantas que pudieran lesionar ese plástico, porque hay que recordar que el plástico es muy delgado, ¿no? También afinamos la parte del suelo. También en el suelo es muy importante que no queden bordes, que no queden piedras, porque hay que recordar que el agua pesa, el equivalente a 1 kilo de peso es 1 litro de agua, o 1 litro de agua es 1 kilo de peso. Entonces, si teníamos una profundidad de 7 metros de lado por 7, son 49, por 2,20 de alto, estamos hablando de cerca de 100,000 litros de agua que captamos. Eso quiere decir 100,000 kilos de peso. Por eso es bien importante que cuando ustedes vayan a construir un sistema de estos, afinen bien las paredes y en la parte del suelo y pegado a las paredes hagan unos taludes, unos pequeños taludes, son inclinaciones para que el plástico no doble en 90 grados. El plástico tiene que doblar suavemente para que su función sea más adecuada y evidentemente alarguen la vida del equipo, la vida del sistema. Nosotros no pretendemos que este plástico nos va a durar el resto del proyecto. Nosotros lo que pretendemos con este plástico, con esta metodología que utilizamos, es que nos sacara a flote el crecimiento y la adaptación de las plantas en el lugar. Sabemos que tarde o temprano tenemos que recurrir a la geomembrana, que es la mejor de las técnicas, pero evidentemente el ingenio nos tiene que sacar a flote el proyecto.
en la operación normal de la captación de agua para la huerta, el reservorio pequeño lo que hace es recibir el agua de las escorrentías. Tenemos los canales de todas las pendientes, tenemos los canales, llegan hacia el arenero, se deposita el agua y por gravedad, evidentemente va subiendo el agua y va los sólidos, toda esa tierra con la que venía la escorrentía del agua, se quedan en el fondo. Sube el nivel del agua y pasa por un tubo de 6 pulgadas, un tubo de PVC, al reservorio principal. Cuando pasa al reservorio principal, pasa con la menor cantidad de tierra o de sólidos posibles. Por ahora, es la mejor manera y a bajo costo de poder captar el agua. Únete al proyecto y síguenos en redes sociales. Descarga nuestra app, es gratuita.